El polvo fino y rojizo del campo mexicano flotaba en el aire, un velo perpetuo sobre la hacienda La Sombra, propiedad de don Alejandro. A finales del siglo XIX, la vida allí era regida por el sol implacable y la férrea voluntad de su patrón, un hombre cuya amargura era tan vasta como sus tierras. El sol poniente teñía el cielo de naranja y púrpura, pero ninguna belleza tocaba el interior de la casa grande, donde el silencio era pesado y frío. Fue en ese escenario que Isabel, una joven huérfana de 17 años, dejó que un plato de porcelana se le resbalara de sus manos temblorosas, rompiéndose en el suelo de baldosas. Todos los peones que esperaban la cena en el patio guardaron silencio. Don Alejandro, que observaba todo desde el porche, no alteró la voz. Su desprecio era un arma más afilada. Bajó los escalones lentamente, su semblante una máscara de granito, y se detuvo frente a ella, que temblaba con la cabeza gacha, una figura frágil contra la inmensidad de la hacienda. Él no la reprendió por el plato, sino por su propia existencia. Con una frialdad que congeló el aire cálido del atardecer, pronunció las palabras que eran su castigo diario. Tu presencia en esta casa es un recordatorio constante de lo que perdí. Respiras el aire que debería ser de otros. La humillación pública era su herramienta preferida, un medio para mantener la distancia emocional que tan desesperadamente necesitaba para sobrevivir a su propio dolor. Isabel no lloró, no se atrevería. Solo recogió los trozos con las manos heridas, sintiendo la mirada cortante de él en su espalda, una carga más pesada que cualquier trabajo físico. Nadie imaginaba que aquella dinámica de desprecio estaba a punto de ser destrozada por una noche de terror, una noche en que el hombre que la veía como una sombra indeseada sería forzado a confrontar la verdad enterrada en su corazón, un secreto que ni el polvo del tiempo había logrado borrar. Si casos misteriosos como este te fascinan, suscríbete al canal para no perderte ninguna investigación. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. Don Alejandro no siempre había sido un hombre forjado en la amargura. El narrador nos llevaría a un tiempo en que sus manos, ahora cerradas en puños, sabían ser gentiles. Había construido la hacienda La Sombra junto a su esposa, Elena, una mujer cuya risa era tan fértil como la tierra que soñaban dominar. Cada ladrillo de la casa grande había sido colocado con promesas de un futuro brillante, de una dinastía que se extendería por generaciones. El jardín de rosas, ahora descuidado, era el santuario de Elena, y su perfume solía impregnar toda la casa, un aroma de esperanza y amor. Alejandro recordaba sus manos entrelazadas mientras observaban el atardecer, planeando la habitación del hijo que estaba por venir. Él no era solo un terrateniente, era un hombre completo, un corazón que latía al unísono con el de su amada. La tragedia, cuando llegó, fue un ladrón silencioso y brutal. La misma noche que debía traer la alegría del nacimiento de su heredero, trajo el silencio de la muerte. Elena se fue en medio de la fiebre y el dolor, y el pequeño hijo, demasiado frágil, la siguió antes del amanecer. Aquella noche Alejandro no solo perdió a una esposa y a un hijo, se perdió a sí mismo. Enterró con ellos su capacidad de sentir, su fe en el futuro y cualquier vestigio de vulnerabilidad. El dolor se calcificó, convirtiéndose en una armadura. La hacienda, antes un símbolo de sus sueños, se transformó en su fortaleza de soledad, un reino de silencio y orden donde podía reinar sobre todo, excepto sobre el recuerdo devastador que lo atormentaba cada amanecer, en cada rincón vacío de la casa. Isabel entró en su vida como un fantasma indeseado, el último legado de una promesa hecha en un momento de debilidad. Su padre, el capataz más leal de Alejandro, murió en sus brazos durante una estampida de ganado, haciéndole jurar que cuidaría de su única hija. Para Alejandro, sin embargo, la promesa se convirtió en una maldición. Mirar a Isabel era ver la injusticia del destino encarnada. La hija de un empleado vivía, mientras que su propio hijo de sangre no tuvo la oportunidad de respirar el aire de sus tierras. La acogió bajo su techo, pero la sentenció a una vida de invisibilidad, culpándola silenciosamente por cada pedazo de felicidad
que le había sido robado. Ella era la herida que nunca cicatrizaba, el error que estaba forzado a tolerar. En ese ambiente gélido, la gobernanta Elisa era la única llama de calor que quedaba. Una mujer de cabellos blancos y manos arrugadas, había conocido a Alejandro desde niño y había sido testigo de su transformación con un pesar silencioso. Era la guardiana de los recuerdos, la única que todavía cuidaba el jardín de rosas de Helena y que se atrevía a poner una flor fresca en su retrato en la sala de estar. Para Isabel, Elisa era una madre postiza, ofreciéndole un trozo de pan dulce a escondidas, un remiendo en su vestido raído o un abrazo furtivo en los fríos pasillos. Intentaba, con gestos sutiles, construir un puente sobre el abismo que separaba al patrón y a la huérfana, creyendo que bajo el caparazón de piedra de Alejandro todavía existía el hombre que un día supo amar. La rutina en la hacienda era un ritual de opresión silenciosa. Las tareas de Isabel eran las más duras, las más solitarias, destinadas a mantenerla lejos de los ojos de Alejandro. Él, sin embargo, la observaba. Desde la ventana polvorienta de su despacho, la veía en el jardín de Helena, arrancando malas hierbas con una delicadeza que lo perturbaba. Por un instante, la imagen de su esposa se superponía a la de la joven, y una emoción confusa y dolorosa oprimía su pecho. Era una mezcla de rabia y algo más, algo que se negaba a nombrar. Se apartaba bruscamente de la ventana, sumergiéndose en los libros de contabilidad, usando los números y las cifras como un escudo contra el sentimiento que amenazaba con romper su armadura de hielo. La dureza en su voz, al darle la siguiente orden, era siempre proporcional a la intensidad de aquel momento de debilidad. La amenaza que se cernía sobre la región pronto recibió un nombre: el Escorpión. Las noticias llegaron traídas por un vaquero aterrorizado de una propiedad vecina que contaba sobre un ataque nocturno, sobre la brutalidad de un líder sádico que no solo robaba ganado y dinero, sino también la dignidad de los hombres y la esperanza de las mujeres. El Escorpión era conocido por su crueldad teatral, dejando su marca, un escorpión tallado a cuchillo, como una advertencia para los siguientes. La sombra de su banda se extendió por la tierra seca, y el miedo se convirtió en un susurro constante en los labios de los peones. Para Alejandro, esta amenaza externa era un reflejo de su tormento interno, un caos que necesitaba aplastar a cualquier costo para mantener el orden de su mundo. Con la amenaza del escorpión acercándose, la paranoia de Alejandro se transformó en una tiranía aún más severa. La hacienda fue fortificada, se pusieron hombres de guardia día y noche, y la tensión era palpable en el aire. Toda esa presión encontraba una válvula de escape en la figura de Isabel. La culpaba por un portón mal cerrado, por un caballo que cojeaba, por cualquier cosa que se saliera del orden perfecto que intentaba imponer. La enviaba a las partes más remotas de la propiedad para revisar cercas, tareas peligrosas que la exponían al sol abrasador y a los peligros del campo. Era una crueldad nacida del miedo. Al empujarla hasta sus límites, intentaba endurecerla o romperla, quizás para demostrarse a sí mismo que la vulnerabilidad era, de hecho, una sentencia de muerte. Pero Isabel no se quebró. Poseía una fuerza silenciosa, una resiliencia heredada de la tierra dura que la vio nacer. Cuando un ternero recién nacido fue abandonado por su madre y dado por perdido, fue Isabel quien pasó la noche a su lado en el establo frío, alimentándolo con un trapo empapado en leche y calentando su frágil cuerpo con el suyo. Al amanecer, el animal estaba vivo. Alejandro, que había pasado la noche en vigilia, observó la escena desde lejos. Vio la determinación en el rostro de la joven, la misma terquedad que admiraba en su padre. Por un fugaz momento, el desprecio dio paso a una renuente admiración. Se alejó antes de que alguien pudiera notarlo, su expresión de nuevo una máscara impenetrable, pero algo dentro de él había sido sutilmente alterado. Elisa, al percibir el sutil cambio en la atmósfera, se atrevió a tantear el terreno. Encontró a Alejandro en el despacho, tarde en la noche, revisando mapas de la propiedad. No habló de Isabel directamente, sino de su padre. «Ella tiene el espíritu de su padre, Alejandro», dijo suavemente, ajustando un candil.
Él estaría orgulloso de su fuerza. Te dio su vida, su lealtad, y a su hija. La mención al capataz era un intento de recontextualizar la presencia de Isabel, de asociarla no a la pérdida, sino a la lealtad y al sacrificio. La respuesta de Alejandro fue un gruñido para que lo dejara en paz, pero las palabras de Elisa echaron raíces en su mente, como una semilla obstinada en suelo rocoso. Esa misma semana se plantó un elemento crucial para el futuro. En una noche tranquila, mientras la mayoría dormía, Elisa enseñaba a Isabel a bordar cerca de la chimenea. Frustrada con la aguja, Isabel sonrió y confesó que sus manos eran mejores con las riendas que con los hilos. «Mi padre me enseñó otras cosas», dijo ella, con un brillo de nostalgia en los ojos. «Me enseñó a leer las estrellas para nunca perderme en la oscuridad. Aquella de allí», señaló por la ventana hacia un cúmulo de estrellas brillantes, «es la Cruz del Sur. Decía que era nuestra brújula en el cielo, el camino de vuelta a casa». Elisa sonrió sin imaginar que aquel conocimiento, un regalo de un padre amoroso, se convertiría en la única esperanza de Isabel en una noche de oscuridad absoluta. La primera prueba de fuego no tardó. Ojeadores de El Escorpión fueron avistados cerca del río que delimitaba las tierras de la sombra. Rápido y decidido, Alejandro lideró a sus hombres en una emboscada. El enfrentamiento fue breve y violento. 2 de los bandidos murieron y 1 fue capturado. Antes de ser silenciado para siempre, el prisionero escupió el nombre de su líder con una sonrisa desdeñosa, prometiendo que el Escorpión vendría personalmente a quemar todo lo que Alejandro amaba. La victoria, sin embargo, infló el orgullo de Alejandro, dándole una peligrosa y falsa sensación de seguridad. Creyó haber demostrado su fuerza, sin darse cuenta de que solo había provocado la furia de una serpiente mucho más venenosa. Durante la escaramuza, uno de sus hombres más jóvenes fue herido en la pierna. El pánico se apoderó de ellos, mientras los otros intentaban, sin éxito, detener la sangre. Fue entonces cuando Isabel, que observaba desde lejos, corrió hacia la casa y regresó con hierbas y paños limpios. Con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor, limpió la herida y aplicó una cataplasma, usando el conocimiento que su madre le había transmitido. Alejandro observó cada movimiento. Vio cómo sus manos, generalmente ocupadas con tareas serviles, se movían con propósito y habilidad. En ese instante, ella no era la huérfana que despreciaba, sino una fuerza inesperada de curación en su mundo de violencia. No dijo nada, pero el silencio que siguió fue diferente, cargado de un peso nuevo y desconcertante. Aquel acto de valentía cambió la dinámica de la hacienda. Los peones, que antes reflejaban el desprecio del patrón, comenzaron a mirar a Isabel con un respeto recién descubierto. Uno de ellos, en silencio, dejaba una cantimplora de agua fresca cerca de donde ella trabajaba. Otro compartía con ella una fruta de su propia comida. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero para Isabel eran como las primeras gotas de lluvia en una tierra seca durante años. Seguía con la cabeza gacha, pero sus hombros ya no estaban tan encorvados. Una comunidad silenciosa se estaba formando a su alrededor, una red de apoyo que nacía de la admiración por su fuerza silenciosa, y Alejandro, desde su soledad, no podía dejar de notarlo. El cielo, como si presintiera la tragedia inminente, comenzó a cambiar. Las tardes soleadas dieron paso a un cielo pesado y gris, y el viento que soplaba del desierto traía consigo un aullido melancólico como un presagio. Una gran tormenta se formaba en el horizonte, con nubes negras que parecían monstruos retorciéndose. La naturaleza reflejaba la tensión creciente en la sombra. La falsa calma que siguió a la victoria contra los ojeadores se estaba desvaneciendo, reemplazada por una sensación eléctrica de que algo terrible estaba a punto de suceder. La tormenta que se acercaba no era solo de lluvia y viento, sino de fuego y sangre, lista para poner a prueba los cimientos de la hacienda y de los corazones que en ella habitaban. La noche en que el destino de todos sería sellado, una calma siniestra cayó sobre la sombra. La tormenta aún estaba distante, pero el aire estaba pesado, denso de expectación. Alejandro estaba en su despacho, la luz del candil revelando la tensión en su rostro,
mientras pulía el cañón de su escopeta. Al otro lado de la casa, Isabel terminaba de cerrar las ventanas y los portones, un ritual contra los vientos que vendrían. Sus caminos se cruzaron en el pasillo principal, mal iluminado. Por primera vez se miraron a los ojos durante más de un segundo, y en la mirada de él no había desprecio, solo el agotamiento de un hombre en guerra consigo mismo y con el mundo. Abrió la boca para decir algo, una palabra que quizás podría haberlo cambiado todo, pero un relámpago cortó el cielo, seguido por el estruendo ensordecedor del primer trueno. La hora había llegado. La tormenta y la invasión llegaron como una única entidad furiosa. Bajo el manto de una lluvia torrencial y el rugido de los truenos, los hombres del Escorpión rompieron las defensas de la sombra con una eficiencia brutal. El sonido de cristales haciéndose añicos y puertas siendo derribadas se mezcló con los gritos de dolor de los pocos guardias sorprendidos. La fortaleza que Alejandro había construido con muros de piedra y orgullo se derrumbó en minutos. Desde su despacho, vio las sombras de los invasores danzando a la luz de los relámpagos, moviéndose con la precisión de lobos abatiendo a su presa. El orden de su mundo se había roto, y el caos, el enemigo que más temía, ahora estaba sentado en su trono, riéndose de su impotencia mientras la hacienda sangraba a su alrededor. Movido por un instinto primitivo, Alejandro se convirtió en un león enjaulado en su propia casa. Derribó a los dos primeros hombres que se atrevieron a cruzar el pasillo principal, su escopeta escupiendo fuego en la oscuridad. Pero por cada enemigo que caía, otros dos parecían surgir de las sombras. El olor a pólvora y lluvia llenó el aire. En medio de la lucha desesperada por defender su territorio, un miedo nuevo y paralizante comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Dónde estaba Isabel? ¿Dónde estaba Elisa? Por primera vez en años, el pensamiento de perder a alguien más allá de sí mismo lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, una distracción peligrosa que casi le cuesta la vida cuando una bala pasó zumbando junto a su oreja. El Escorpión no era un mero bandido, era un depredador que entendía la psicología del miedo. En lugar de buscar una confrontación directa con Alejandro, se dirigió al corazón de la casa, donde residía la verdadera vulnerabilidad. Sus hombres encontraron a la anciana Elisa encogida en un armario, rezando en susurros. La arrastraron al salón principal, su frágil figura un peón en un juego cruel. Sus gritos resonaron por la casa, un cebo deliberado para atraer al dueño de la hacienda fuera de su guarida. El Escorpión sabía que para quebrar a un hombre como Alejandro no bastaba con tomar sus posesiones. Era necesario obligarlo a mirar, mientras todo lo que secretamente protegía era destruido ante sus ojos. Escondida en la despensa, Isabel presenció la captura de Elisa. El terror la paralizó, pero solo por un momento. Las palabras de su padre sobre las estrellas resonaron en su mente, no como una lección de astronomía, sino como un mantra de supervivencia. Nunca te pierdas en la oscuridad. Conocía cada rincón de esa casa, moviéndose en las sombras, guiada por la luz intermitente de los relámpagos, puso en práctica su plan desesperado. Había un pasadizo olvidado que llevaba de la cocina a los establos, una ruta de escape que su padre le había mostrado. Su objetivo no era solo salvarse a sí misma, sino crear una distracción, encender un fuego, cualquier cosa que pudiera dividir las fuerzas de los invasores y darle a Alejandro una oportunidad de luchar. Sin embargo, el patio empapado de lluvia era una trampa traicionera. El barro se aferraba a sus pies, y la oscuridad, antes su aliada, ahora escondía peligros a cada paso. Logró llegar a la mitad del camino hacia los establos cuando una figura emergió de la cortina de agua. Era el propio El Escorpión. La estaba esperando, anticipando que la presa más joven intentaría huir. Con una sonrisa cruel, la agarró por el brazo, su agarre como una garra de acero. El plan de Isabel había fracasado, y al ser arrastrada de vuelta a la casa, se dio cuenta de que no había creado una distracción. Se había convertido en la atracción principal en el espectáculo sádico del bandido. El escenario estaba preparado para el acto final. El Escorpión empujó a Isabel al centro del salón, la fría hoja de su cuchillo presionada
contra la suave piel de su cuello. Elisa sollozaba en el suelo, una espectadora impotente de la tragedia. «¡Sal, don Alejandro!», gritó el bandido, su voz resonando por encima del sonido de la tormenta. «Ven a ver el precio de tu orgullo. Dime, ¿qué significa esta huérfana para ti? ¿Vale su vida la tuya?». Expuso la herida más profunda de Alejandro, forzándolo a confrontar públicamente el sentimiento que había negado durante tanto tiempo. La vida de la chica que despreciaba estaba ahora, literalmente, en sus manos, y el mundo entero parecía contener la respiración, esperando su respuesta. Cuando Alejandro salió de las sombras, la imagen que vio rompió la última barrera de su corazón de piedra. El terror puro en los ojos de Isabel, la línea roja que el cuchillo comenzaba a dibujar en su cuello. Todo se fundió en un único momento de claridad agonizante. El recuerdo de Elena, febril y débil, la visión de su hijo sin vida en sus brazos, la promesa hecha al padre de Isabel, todo explotó dentro de él. El narrador nos mostraría esta avalancha interna, las paredes de su amargura, construidas a lo largo de años, derrumbándose bajo la presión insoportable de fallar una vez más, de permitir que la muerte se llevara a otra persona a la que debía proteger. No era una elección, era un imperativo de su alma devastada. «¿Qué es ella tuya, viejo, para que valga tu vida?», repitió el escorpión, saboreando el poder del momento. Esperaba una súplica, una negociación, quizás el silencio de la derrota. Lo que no esperaba era el sonido que rasgó la garganta de Alejandro. No fue una palabra, sino un rugido visceral, un grito que llevaba el peso de una década de dolor reprimido, un sonido que hizo temblar las propias paredes. «Hija», la palabra, explotó en el salón, cargada de una verdad tan innegable y abrumadora que sorprendió a todos. En ese único grito estaba contenida toda su agonía, todo su arrepentimiento y, finalmente, todo su amor. Dejó a el escorpión en un silencio atónito. Aquel instante de vacilación fue todo lo que Alejandro necesitó. La confesión inesperada, cargada con la fuerza de un trueno, hizo que la mano del escorpión flaqueara por una fracción de segundo. Fue suficiente. Ignorando el arma en sus manos como un instrumento de tiro, Alejandro avanzó, usando la escopeta como una extensión de su furia. El enfrentamiento final no fue un duelo de pistoleros, sino una pelea salvaje y desesperada. El dolor de una década se transformó en fuerza, y cada golpe que asestaba no era solo para salvar a la chica frente a él, sino para purgar los demonios que lo atormentaban en la oscuridad, noche tras noche. Era la furia de un padre, finalmente despierta e incontrolable. La furia de la lucha terminó al amanecer. Tormenta, al igual que la violencia de los hombres, se disipó, dejando tras de sí un silencio pesado y el olor a tierra mojada mezclado con pólvora. El escorpión yacía derrotado entre los escombros de una soberbia rota. Alejandro, herido y exhausto, apenas sentía el dolor en su brazo. Sus ojos buscaron a una sola persona. Cruzó el salón devastado, pasando por encima de muebles rotos y promesas destruidas, hasta llegar a Isabel, que estaba acurrucada cerca de Elisa, ambas ilesas, pero temblando. Se detuvo frente a ella, y por primera vez, ella no bajó la mirada. En el silencio de aquella madrugada, en medio de la ruina de su antiguo mundo, Alejandro extendió la mano, no para dar una orden, sino para ofrecer consuelo. La atrajo hacia un abrazo torpe y fuerte, el primer contacto físico entre ellos que no era accidental o violento. En ese abrazo, él no era el patrón, y ella no era la huérfana. Eran solo dos almas supervivientes, encontrando el comienzo de un hogar entre los escombros. Semanas después, la hacienda La Sombra comenzó a renacer. Las paredes fueron reconstruidas, más fuertes que antes, pero el verdadero cambio ocurrió en el alma de la casa. Cierta mañana, en la mesa pulida del comedor, donde Isabel siempre había servido de pie, Alejandro retiró la silla de la cabecera y con una voz suave que aún sonaba extraña para ambos, dijo: «Siéntate, Isabel, este es tu lugar». El gesto, tan simple, fue más poderoso que cualquier documento de adopción. Selló la promesa hecha en el grito desesperado de «¡Hija!». La casa,
antes un lugar de silencio opresivo, ahora resonaba con conversaciones tímidas que poco a poco se convertían en risas. El jardín de Elena volvió a florecer, cuidado por dos manos, las de un padre y las de una hija, demostrando que el amor más resistente es aquel que se atreve a brotar en el suelo más árido y que la verdadera fortaleza no está en construir muros alrededor del corazón, sino en tener el coraje de derribarlos por quien se ama. ¿Qué crees que habría pasado con Isabel y Alejandro si el escorpión no hubiera atacado esa noche? ¿Crees que hasta el corazón más endurecido por el dolor puede encontrar la redención? Deja tu teoría en los comentarios. Si crees que la familia se construye con el corazón y no solo con la sangre, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias como esta.